Arratsaldeon, ongi etorriak hitzaldi honetara, Forum Larramendiko hitzaldi honetara, Jesuiten foruma, hemen Handia kalean jesuitak daukagun foruma, eztabaidatzeko gai oraingoak gutxi gora bera, aurten gure hitzaldiak ikuspegi batetik borobildu nahi izan ditugu, bati bat etikaren mugetatik hasita. Gauza asko ari dira aldatzen, alor askotan, eta alor horietan aldaketak ari diren bezala, etikaren ikuspegia ere aberasten edo aldatzen eta hori nahi dugu eztabaidatzea. Decía que primero bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias de este año de Forum Larramendi, que este año hemos intentado abarcar, enfocar todas nuestras conferencias bajo el epígrafe de debatiendo las fronteras de la ética. Creemos que realmente la visión de frontera nos da una perspectiva interesante para ver desde el punto de los valores, desde el punto de vista de la ética, los cambios que se están introduciendo en sectores importantes para la sociedad. Nosotros nos hemos fijado en cuáles son las perspectivas políticas, económicas, ecológicas, biomédicas, filosóficas, científicas y tecnológicas que se están cambiando y desde ahí cuáles son las perspectivas éticas que pueden ser propuestas en este momento y pueden ser debatidas y en todo caso pueden ser enriquecidas, porque realmente contamos con un plantel de primera calidad para abarcar esta perspectiva ética de estos sectores que están tan en cambio. Hoy contamos con el profesor Diego Gracia, que es un lujo tenerle entre nosotros. Va a hablar sobre las fronteras de la ética biomédica. Es un pensador que conoce a fondo las realidades fronterizas de la biomédica, de la biomedicina, y que ha tenido la altura intelectual y moral como para proponer nuevas actitudes éticas, nuevas o enriquecidas o interdisciplinarias de este ámbito tan cambiante de la biomedicina. Le damos las gracias por estar entre nosotros. Ahora José Mari Urquía va a hacer la presentación del currículum del doctor Gracia. Solo anunciarles que las próximas conferencias, el 7 de mayo tenemos a Adela Cortina, ¿para qué sirve realmente la ética? El 12 de mayo Xavier Echeverría, el debate ético sobre la dignidad de la persona. El 27 de mayo Jesús Conil, nuevos horizontes de economía ética. Y el 10 de junio Antonio Fernández Rañada, el debate de los valores implicados en la frontera de la ciencia y tecnología. Pues muchas gracias, agradecemos también todos aquellos que han colaborado para que estos debates se puedan tener en San Sebastián, en particular al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, a la Fundación Kutxa y a varios donantes anónimos, porque han colaborado para que toda esta realidad sea posible. Muchas gracias y José Mari Urquía, tienes la palabra. Eskerrik asko, José Mari Etxeberria, eta eskerrik asko etorri zeraten guztioi gaur gure hitzaldi honetara. Unas breves palabras, no de presentación, porque el profesor Diego Gracia no necesita presentación, pero sí unas breves palabras de saludo, de agradecimiento y de situar quizás a un público heterogéneo la figura del profesor Diego Gracia. Veo que aquí hay médicos, hay alumnos míos del aula de experiencia y público en general. Por lo tanto, marcaré tres aspectos fundamentales de la personalidad del profesor Diego Gracia. Pero sobre todo lo que quiero es agradecer su sentido de amistad, como ha dicho muy bien el
José María Echeverría, el jesuita José María Echeverría. Tener a Diego Gracia entre nosotros pues es una suerte, yo creo que es un lujo y es una gran oportunidad. Por lo tanto, tenemos que serle agradecidos, además, a una persona que ya sé que le llueven y le piden muchas intervenciones de hospitales, de centros, de universidades. Por lo tanto, este primer aspecto de agradecimiento y de sentirnos honrados con tu presencia. El profesor José María Echeverría ha situado muy bien, este no es una conferencia aislada, eso es un ciclo que se ha iniciado. El primer día hablamos de la ética en el mundo de la política, algo muy importante y muy necesario. El segundo día Ramón Tamames nos habló de la economía ética y hoy el profesor Diego Gracia nos hablará de un aspecto de los muchos que tiene la bioética, sobre todo los aspectos del final de la vida. Yo sitúo a Diego Gracia en tres paradigmas, en tres momentos. Primero, que es cuando yo le conozco, catedrático de Historia de la Medicina, discípulo de Pedro Laín, primero por su paso en Salamanca, discípulo de Grangel, a quien homenajeamos no hace mucho tiempo, recordarás, en Salamanca. Por lo tanto, esta es su primera situación. Hombre dedicado al pensamiento de la historia de la medicina y hasta no hace mucho tiempo catedrático emérito ahora en la Universidad Complutense de Madrid y discípulo de Laín. Sus trabajos de historia de la medicina son bien conocidos y bien valorados. Segundo, su vinculación con Xavier Zubiri. No podemos olvidar la gran importancia que tuvo el pensamiento de Xavier Zubiri, tanto en Laín como en Diego Gracia. Él dirige la Fundación Xavier Zubiri. Me decía hace unos momentos que esa fundación sigue funcionando y sigue trabajando, que siguen publicando en muchos de sus inéditos, que son objeto en este momento de tesis doctorales. Ese Xavier Zubiri Donostiarra, que tiene una plaquita ahí en la Plaza Zubiri, un recuerdo, pero es uno de los grandes filósofos que merecería siempre un recuerdo constante en esta ciudad de San Sebastián. Y tercero, quizás es lo que a Diego Gracia, y es por lo que está aquí, su aportación indiscutible al mundo de la bioética. Yo creo que Diego Gracia es el iniciador, es la persona que ha situado la bioética en el mundo científico nacional, internacional y también muy importante en el mundo americano, hispanoamericano. Es un referente y ahí es una autoridad al cual consultan, al cual siempre se dirigen a ella los comités de ética hospitalarios, todos los problemas que van surgiendo en la medicina, en la tecnificación médica, los problemas. Por lo tanto, esta es la tercera vertiente del profesor Diego Gracia. Le recordamos también por su pertenencia a muchas academias, entre ellas la Nacional de Medicina y, de alguna forma, con la que están viniendo muchos académicos ahora, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Nada más, agradecerte, Diego, y como decía ese libro de Laín sobre la amistad y decía también Marañón, hay cosas que son impagables y, en este sentido, no es retórico, te agradecemos y siempre tendremos una deuda contigo que nunca se podrá pagar. Es que ricasco. Tienes la palabra. Muchas gracias, José María, por esta cariñosísima presentación. Gracias al otro José María Echeverría, al Foro Larramendi, a las instituciones que están apoyando este ciclo y concretamente esta sesión, y gracias, por supuesto, a todos ustedes por haber venido. Voy a intentar que este tiempo que ustedes han decidido dedicar a esta sesión sea lo más fructífero posible y puedan salir de aquí, si puedo, pues diciendo, no he perdido el tiempo, me ha merecido la pena. Por lo menos este va a ser mi objetivo aquí y ahora. El tema es un tema enorme, es decir, de debate sobre las fronteras de la ética biomédica. Y como es enorme y tampoco quiero perderme en puras generalidades, me van a permitir ustedes que lo concrete un poquito más. Primero voy a cambiar la palabra fronteras por una palabra que es parecida o significa, en cierto modo, no del todo lo mismo, ¿no? Y que se utiliza bastante en la literatura bioética, que es la palabra confines. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a repetir, hay toda una literatura sobre los confines de la vida humana. Cualquier acto médico, cualquier momento de la vida humana plantea problemas, y problemas morales, problemas éticos. Pero los confines los plantean
a montones. ¿Cuáles son los confines? Pues el inicio de la vida humana y el final de la vida humana. Y de esos dos confines, pues si uno pregunta, por ejemplo, a los miembros de un comité de ética de un hospital, al comité de ética del hospital de Donostia o de cualquier otro hospital, o mira en la literatura internacional los trabajos que hay sobre esto, que son bastantes, verá que las consultas, que son un índice del número de conflictos que hay, claro, el número de consultas que se hacen a los comités, las consultas que se hacen a los comités de ética por conflictos, por problemas morales, por dificultad en la toma de decisiones ante situaciones complejas, ¿no? Pues no son paralelas, es decir, no es un 50% el número de conflictos que aparecen en relación al origen de la vida y otro 50% de problemas del final de la vida, sino que la balanza está siempre clarísimamente aumentada, el número de conflictos es mayor en el final de la vida. Esto es un poco antiintuitivo. Todos pensamos que, en fin, que el origen de la vida, el aborto, la anticoncepción, la clonación, la ingeniería genética, que tienen que dar muchos problemas. Dan muchos problemas teóricos, pero en la práctica son muchos menos que los problemas que se plantean al final de la vida, es decir, en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales generales, en los servicios de geriatría, en los servicios de cuidados paliativos, etc., y en la medicina en general. ¿Por qué? Pues no sé, hay varias razones que se pueden dar, algunas se les ocurren a ustedes, entre otras cosas porque somos una sociedad cada vez más vieja. De hecho, si uno va a un hospital general, los hospitales generales son casi geriátricos, porque si uno mide la edad media de los pacientes ingresados en los hospitales generales, en el de Donosti, se verá que la edad es muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque somos sociedades que envejecemos, porque también el número de patologías a partir de un cierto momento es mayor cuanto más años tenemos, etcétera, es decir, por varias razones. Entonces, me van a permitir que hable no de fronteras, sino de confines, y no de los dos confines, sino de un confín, que es el final. Por tanto, serían los problemas éticos relacionados con el final de la vida, dicho en términos más claros. ¿Y cómo voy a hacerlo? Pues yo a mis alumnos, que por aquí veo algunos, caras conocidas y muy conocidas, siempre les digo que para analizar un problema ético hay que seguir un procedimiento. Los problemas éticos tienen muy mala sombra, y la mala sombra consiste en que la pregunta moral es siempre la pregunta ¿por qué debo hacer? ¿Qué debo hacer o qué debo no hacer? Es la pregunta por el deber. Pero el deber está al final de un proceso muy largo. Lo que yo debo hacer, que es, por tanto, tomar una decisión en un sentido u otro, tiene que hacerse con un conjunto de elementos, un conjunto de datos. Por ejemplo, cuando el médico dice qué debo hacer, pues antes tiene que haber explorado al paciente, tendrá un conjunto de datos clínicos, que son los que le ha ido dando pues, el proceso de relación con el paciente, los análisis, las pruebas exploratorias, la historia clínica, la anamnesis, todo eso, ¿no? Es decir, lo primero están los datos. Si los datos no están claros, si hemos manejado mal los datos, si no los hemos analizado bien, difícilmente vamos a poder responder a la pregunta que está al final, que es ¿qué debemos hacer? A mí cuando me preguntan en la cafetería de la Facultad de Medicina, oye, Diego, tengo un problema, ¿tú qué opinas? Digo, yo aquí nada. Dame la historia clínica, me la estudio y luego... Pero yo así no, en la cafetería no. Hay que partir de buenos datos, cosa que pocas veces se hace. La ética, el problema es que está al final. Y tiene unas fases anteriores que hay que analizar con cuidado. Y además del momento este de datos o de hechos clínicos, en el caso de la medicina,
Hay otro momento que está antes del momento del deber, está después del momento de los datos o de los hechos, pero antes del momento del deber, que es el periodo, la fase o el momento relacionado con los valores. Claro, ¿qué son valores? En hechos nos educan a lo largo de la formación primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que sería la educación continuada de los profesionales. En valores somos todos auténticos analfabetos. Y sin embargo, no podemos tomar, los seres humanos, no podemos tomar decisiones solo con hechos. Tenemos que incluir valores necesariamente. Tomamos una decisión porque hay algo que valoramos positivamente. Si no, no tomaríamos decisiones. Y entonces, para ver qué se debe hacer, lo primero que hay que ver es o lo segundo que hay que ver es cuáles son los valores que hay en juego y que generalmente han entrado en conflicto. Y esto es lo que llamamos un conflicto de valores. Cuando una persona le dice a otro, oye, tengo un conflicto, ¿tú qué opinas? Esto es cotidiano en la vida humana, ¿no? Cuando dice, tengo un conflicto, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir cuando decimos que tenemos un conflicto? Conflicto viene de un verbo latino, que es el verbo confligo. Y confligo, en latín, significa chocar. Cuando yo tengo un accidente con el coche, no llego a mi casa y le digo a mi mujer, he tenido un conflicto con el coche. Diré, he tenido un accidente, utilizaré la expresión que sea. Cuando decimos tengo un conflicto, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y es que tengo un conflicto de valores y no sé lo que debo hacer o lo que debo decidir. Este es el tema. Es decir, hay que analizar los hechos, hay que analizar los valores e identificar los conflictos de valores y luego poder ver qué es lo que debemos hacer o no debemos hacer. Si no seguimos este método, la cosa irá mal. ¿En qué consiste todo esto, todo este procedimiento, este proceso? Pues este proceso, desde el siglo IV antes de Cristo, desde la época de Aristóteles, lo dice Aristóteles, el hombre que escribió el primer libro de ética en la historia de la humanidad, y el mejor hasta el día de hoy, la Ética Nicómaco. Allí dice Aristóteles que este proceso de análisis de todos estos elementos en orden a tomar una decisión correcta se llama deliberación. Yo tengo que deliberar conmigo mismo. Y cuando le decimos a un amigo, oye, tengo un conflicto, ¿tú qué opinas? Lo que estamos haciendo es ampliar la deliberación y hacerla colectiva. Introducir más gente en el proceso. ¿Por qué? Pues por lo que decía el refrán, ¿no? Porque 4 ojos ven más que 2. Porque hay otras opiniones que me pueden ayudar a tomar una decisión más ponderada, más razonable, más sabia, más responsable, más prudente, que es de lo que se trata. De esto va la ética. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a intentar aplicar estos 3 pasos que les he dicho a los temas del último confín, los problemas dedicados al final de la vida. Telegráficamente, porque no puedo hacer otra cosa, pero espero que quede relativamente claro. Y además, si no en el debate, pues lo aclaramos si es posible. Por tanto, primero, unos cuantos hechos, unos cuantos datos clínicos y humanos básicos. Ha fallecido hace muy poco, hace unos meses, un médico, un cirujano, médico y cirujano norteamericano, que fue profesor en la Universidad de Yale, fue cirujano y fue profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Yale, que se llamó Servin Nuland. Este señor tiene un libro que fue un bestseller en Estados Unidos y que se tradujo en español. Aquí no fue muy bestseller, pero se vendió bastante. Y el libro, que salió, no recuerdo qué año, pero en los años 80, en Estados Unidos, se titula How We Die. ¿Cómo morimos los seres humanos? ¿Cómo se sale de la vida? Porque en la vida no se queda nadie.
En la vida, a la vida se entra y de la vida se sale. Y hay puertas de entrada y salida. Y lo que tenemos que ver es cómo manejar esas situaciones, porque además el centro de la vida está muy bien iluminado. Todos sabemos que aquí todos somos seres humanos y somos razonables y merecemos respeto y tal. Pero cuando uno se va acercando a los confines, como que se produce una penumbra en la que las cosas empiezan a no estar claras y uno ya no sabe si la persona que está saliendo está todavía dentro pero a punto de salir, está en el quicio o ya ha salido. Y entonces empiezan las dudas. Y esto es así, esto ha sido siempre así, no es un tema de ahora. A todo lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han tenido que bregar con este problema. Y es que los confines son oscuros. Y el problema es cómo tomar decisiones en esas condiciones, sobre todo cuando nos estamos jugando la vida de los seres humanos, porque esto no es una bagatela. Claro. How we die, ¿cómo morimos? Primero, hechos básicos. Bueno, pues el libro de Selvin Nuland se convirtió en un bestseller porque demostró que los seres humanos, que la gente no sabe cómo se muere. No sabemos cómo se muere. Y Selvin Nuland, con toda su experiencia de clínico y de médico, pues escribió un libro que tiene 6 capítulos y dijo, es que no hay más que 6 vías para morirse. Es que uno o se muere de A, o se muere de B, o se muere de C, o se muere de D. Y no hay más. Y entonces dedicó un capítulo a esas vías. Yo no les voy a describir esas vías, porque en el fondo se puede resumir más de lo que lo hacen de Selvin Nuland. No hay más que 2 modos de morirse. Y esto lo dijeron ya nada menos que los médicos hipocráticos, los que iniciaron la medicina de la cual nosotros somos herederos. Nosotros no somos herederos de los chamanes de Siberia, ni de los sacerdotes egipcios que hacían cosas médicas, o de los sacerdotes de Israel. Si ustedes leen el libro del Levítico, pues verán que los sacerdotes de Israel pues diagnosticaban cosas, por ejemplo, lepra. No sabían muy bien lo que era la lepra, pero diagnosticaban y excluían de la comunidad cultural y de la comunidad social del pueblo de Israel a los señores que diagnosticaban. Eran impuros y tenían que irse durante una temporada o hasta que cambiara la enfermedad o los signos y los síntomas, ¿no? Nosotros no derivamos de los sacerdotes. A nosotros nos fundó un señor llamado Hipócrates, que fue el primero que sepamos, que dijo que la enfermedad no había que interpretarla acudiendo a factores sobrenaturales, sino a una alteración que habría que estudiar, a ver dónde estaba en la naturaleza de las personas. Y que, por tanto, lo que había que hacer era estudiar la naturaleza del cuerpo humano. Y ahí comenzó. Y nosotros seguimos en esa tradición. Hipócrates fue nuestro abuelo y nuestro fundador. Bueno, pues los hipocráticos, que claro, tuvieron que bregar con el mismo problema que estoy yo bregando ahora. ¿Cómo se sale de la vida? ¿Cuáles son las vías de salir de la vida? Y dijeron, no hay más que 2. Es la vía de las enfermedades agudas y la vía de las enfermedades crónicas. ¿Qué son enfermedades agudas? Brevísimamente, son enfermedades de rápida institución y de rápido final. Son enfermedades que tienen esta característica. Ejemplo paradigmático, un infarto de miocardio. Un infarto de miocardio pues aparece súbitamente. Hay otras muchas, pero en fin, esa creo que puede servir. Claro, son enfermedades de rápida instauración y de rápido final, bien entendido que ese final puede ser de 2 tipos, hacia la curación o hacia la muerte. Yo qué sé, ustedes recordarán las enfermedades eruptivas infantojuveniles de antes de las vacunas. Y bueno, y cómo pues en la varicela pues, y en todas las enfermedades eruptivas, en el momento en que salía la erupción, el pediatra decía, ya se está curando.
¿Por qué? Porque decían, es que la enfermedad ha hecho crisis, decían los médicos. Este es un galicismo, pero es un galicismo muy curioso, ¿no? Claro, las enfermedades agudas acaban rápidamente y por tanto hay un momento crítico en el que van hacia la curación o van al final. Y crisis es un término griego. Ese término no se tradujo, simplemente se arregló fonéticamente y se metió en los idiomas. Crisis en griego significa cambio, sobre todo cambio brusco. Y entonces hay enfermedades que hacen crisis. Y los médicos lo dicen así, y la cultura general, esto ha pasado al lenguaje general, ¿no? Claro, crisis hacia la curación o crisis hacia... Y por eso, fíjense, para manejar, esto es muy moderno, esto es desde los años 60 y más, para manejar las situaciones críticas ha habido que crear unas unidades que están en todos los hospitales. Cuando yo estudié en los años 60 no estaban, luego han estado, que se llaman unidades de cuidados críticos o de cuidados intensivos, que es lo mismo. La revista más famosa de cuidados intensivos se llama Critical Care Medicine. Medicina de cuidados críticos. Y las enfermedades agudas hacen crisis. Los patólogos españoles del siglo XVIII encontraron un término delicioso para traducir crisis. Y dijeron que las enfermedades agudas acaban por resolución. Se resuelven positivo o negativamente. Hay otras enfermedades que son crónicas. ¿Qué son enfermedades crónicas? Las de lenta aparición y las de lento proceso final. Por tanto, no van a tener, pueden tener intercurrencias críticas, pero en sí la enfermedad es una enfermedad que tiene una patocronia completamente distinta. Y el final de las enfermedades crónicas es más lento, es lento. Entonces, ¿cómo dijeron eso los hipocráticos? Pues con otro término griego espléndido, que es el término lisis. No hacen crisis, sino que hacen lisis. Y los patólogos españoles del siglo XVIII tradujeron lisis por disolución. Las enfermedades agudas acaban por resolución, las enfermedades crónicas acaban por disolución. Y lo mismo que hay un periodo crítico en esa fase crítica de las enfermedades agudas, hay un periodo más largo en el final de las enfermedades crónicas que hoy, o desde hace 40 años, se llama periodo terminal. Hay una fase terminal. Antes no había fase terminal. Antes lo que había era otra cosa que se llamaba el desahucio. No voy a entrar en ello, porque es otro mundo. Pero es interesante, el término terminal, fase terminal, es bastante moderno. Lo mismo que hay unidades de cuidados intensivos para manejar el periodo crítico, muy recientemente ha habido que crear otras unidades dentro de los hospitales para manejar el periodo terminal. Y esas unidades no se llaman de cuidados intensivos, se llaman de cuidados paliativos. Así se muere, no hay más modos de morir. Son estos dos y no hay más. Bien, ya tenemos unos hechos, me vais a permitir que no diga más hechos. Luego en el debate, si queréis, pues lo aumentamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues pasar al segundo momento, que es el análisis de los valores. Antes de los valores, claro, fíjense, nosotros en el lenguaje no utilizamos mucho la palabra valor en el lenguaje normal. Cuando hablamos de ética, lo que hablamos es de problemas. Tengo un problema, no sé cómo resolverlo. La palabra problema no sé. ¿Qué es un problema moral? Pues miren, un problema moral es siempre un conflicto de valores. Siempre. Cuando no hay valores en conflicto, la gente no tiene problema para decidir, porque sabe lo que debe hacer.
Todos sabemos que debemos promover la realización de valores. Voy a poner un ejemplo. Yo qué sé, ¿la justicia es un valor? Sí, claro. No es un valor la justicia, es un valor la solidaridad, es un valor la belleza, es un valor el valor económico. Hay múltiples valores, ¿no? La vida es un valor, la salud es otro valor, el bienestar es otro valor, el placer es un valor. Positivo todo, todos estos son valores positivos. Los valores tienen siempre un contravalor. Es decir, si hay vida hay muerte, si hay salud hay enfermedad, si hay bienestar hay malestar, si hay solidaridad hay insolidaridad.